Nuevamente, compañeros y compañeras, ¿cómo estamos? Bien, sí, señor. Buenas noches, profe. Bien, Bien. Buenas noches. Antes de iniciar propiamente nuestra jornada del día de hoy, aunque no me han pasado el listado hasta ahorita final de lo que son los estudiantes del turno de la noche, yo lo que tengo el listado de la primera semana. ¿Listo? No sé si de pronto hubo algún cambio por parte de registro y control. Pero quisiera ir adelantando, ya que estamos ahorita conectados, yo diría que todos, en la jornada del día de hoy vía Zoom. ¿Listo? Como un paréntesis, como comentamos el viernes pasado, aquellas personas que tengan la facilidad, la posibilidad y la amabilidad también de encender sus cámaras durante la sesión, pues agradecido siempre. ¿Listo? Bien, hay una información que el Departamento de Registro y Control nos ha pedido que registremos en una hojita como la que yo tengo por acá. ¿Listo? Principalmente la información que los profes tenemos que registrar acá, por lo menos durante esta semana y a más tardar hasta el martes, es si hay algún estudiante que ingresó por homologación, si hay algún estudiante que está repitiendo la asignatura, si hay algún estudiante que por alguna condición de salud, de ubicación geográfica o con situación laboral, tiene la autorización por parte de registro y control para tomar las clases de manera virtual. ¿Listo? O en última instancia, una vez que yo haya leído este listado, que me digan, profe, yo no aparecí en ese listado. ¿Ok? Cualquiera de estas condiciones que yo acabo de comentar, me la tienen que hacer saber. Una vez más, repito por acá. Estudiantes que ingresaron por homologación. Profe, Sí, señor. espera, ¿lo puedo interrumpir un segundito? Cuéntame. Es que, digamos, en mi caso, yo esta semana específicamente, por ejemplo, el martes no pude asistir porque estuve muy enfermo y el día de ayer no pude asistir por tema laboral. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí cómo puedo manejar eso, porque pues, igual yo me conecté a la clase anoche virtual, pero pues teniendo en cuenta lo que su merced está diciendo en este momento, pues digamos que para ir y pedir permiso allá a registro y control, o sea, ¿cómo se manejaría eso para el tema de las fallas ahí, profe? Bien, digámoslo de esta manera. Los estudiantes que tienen están tomando las clases bajo la modalidad virtual, es porque han recibido una autorización por parte de registro y control. Es decir, que a lo mejor tengan alguna condición de comorbilidad, como nos lo han comentado en algún momento, que a lo mejor vivan en un municipio o en una ciudad muy distante y obviamente no se puedan trasladar diariamente aquí hasta la ciudad, o porque de pronto tuvieron recientemente un cambio de la sede de su lugar de trabajo, pero quieren seguir manteniendo el estudio. Como de pronto tengo un estudiante en el caso de la mañana que me comentó pues hace poco, como hace un mes más o menos, a él lo cambiaron de ciudad en cuanto al trabajo y pues él estaba matriculado, pues él tuvo que presentar, primero hacer como que la solicitud y presentar la evidencia que era literalmente una constancia de trabajo. ¿Listo? En el caso de lo que me comentas ahorita, Jonathan, primero, es, digamos, en cuanto a la parte de lo de que te sentías mal el día martes. En ese tipo de situaciones, digamos, nos han dado a nosotros la flexibilidad a los profesores de, digamos, en cierta forma, permitir, alguien tiene el micrófono abierto, por favor, siempre atentos, en poder, digamos, en cierta forma, permitir que un estudiante pueda
comunicarse con nosotros y decir, profe, hoy me sentí un poco mal, no me pude acercar a la universidad y hoy voy a tomar la clase de manera virtual. ¿Listo? Porque ninguno de nosotros estamos exentos a que algo así nos pase, que amanezcamos con cualquier tipo de condición, que amanezcamos con fiebre, resfriados, que de pronto amanezcamos mal del estómago y sea imposible, ¿listo? En muchas de esas ocasiones, a veces tomando algún medicamento que tengamos en casa, listo, se nos pasa y el día siguiente venimos nuevamente a la clase, ¿vale? Para ese tipo de situaciones, Jonathan, literalmente, y para todos los compañeros, no pasa nada, por lo menos desde mi punto de vista, ¿vale? Pero sí es importante que en el caso de Jonathan, o si hay alguna condición similar, siempre mantenga esa comunicación con su representante de equipo, porque siempre a final de la semana yo le paso a los representantes de equipo la actualización de un documento en una hoja de cálculo de Google, donde ellos nos colaboran colocando las personas quienes se conectaron de manera virtual, quienes estuvieron de manera presencial, alguna retroalimentación del trabajo de esta semana y tanto en equipo como individual. ¿Listo? Por esa parte no pasa nada. Si ya de pronto hay un segundo día que de pronto poniendo el caso hipotético que Jonathan decía, profe, es que hoy tampoco voy a poder ir porque sigo mal, ¿ok? Ya ese segundo día, literalmente, no podemos, perdón, dejarlo como una excusa médica porque ya en ese momento tendríamos que haber ido, si como dice por ahí las etiquetas de los medicamentos, si ve que los síntomas persisten, por favor, consulte, vaya y visite a su médico, ¿listo? Si ya el segundo día nosotros seguimos manteniendo los síntomas iguales o de pronto han empeorado, literalmente nos toca ir a la EPS, ¿ok? Y la EPS pues nos dará, o les dará a ustedes, mejor dicho, un certificado pues, de incapacidad por 1, 2, 3 o los días que amerite la situación. Y eso siempre, además de su compañero o compañera que sea representante de equipo, nos los tienen que pasar a nosotros los profesores para también tener ese registro de información de que en este caso hipotético Jonathan va a tomar las clases virtuales de este día hasta este día porque tiene una incapacidad médica. ¿Listo? En el caso de las incapacidades médicas, se los comento por aquí, no sé si en algún momento se los dije, creo que en el día 1 se los hice saber, eso tiene que ser siempre de una EPS, ¿listo? No puede ser un médico particular y ya nos lo han recalcado varias veces por parte de la coordinación universitaria y de registro y control. Profe, no puede ser que de pronto alguien vaya al médico que se llama el doctor Enrique y el doctor Enrique pues le diga, sí, tú tienes esto, toma tu día de incapacidad, que tiene que ser siempre de una EPS, ¿ok? Entonces, para que no solamente en mi caso, en el caso de la otra materia, en el caso de las materias sucesivas que vayan a cursar, ¿vale? En cuanto a lo segundo, Jonathan, permítame un segundo, alguien interviene, no sé quién es. En cuanto a lo segundo, Jonathan, a veces hay momentos en el trabajo que a veces imposibilitan un poco o complican este tipo de situaciones, ¿ok? De pronto, una oportunidad la podríamos dejar pasar, ¿listo? 2, ya empezaríamos a ver la luz en color naranja. Faltó una vez aquel día, faltó otra vez aquel día, ya una tercera vez no debería pasar, Jonathan. Porque tu trabajo, en cierta forma, debería también estar al tanto que tú estás tomando, estás matriculado en una clase y en una carrera y pues te exigen pues, asistir de manera presencial. ¿Ok? Sin embargo, cualquier situación, por favor, a cualquiera de los compañeros que estamos conectados, cualquier situación similar que pueda ocurrir por cuestiones de trabajo, enseguida, primero, notifiquen a sus representantes del grupo de equipo de trabajo y o él me comunica o ella me comunica a mi persona o ustedes también me comentan directamente, ¿ok? Para que, digamos, siempre manejemos la comunicación más efectiva posible dentro de nuestro curso. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahorita, Jonathan? Sí, señor. Sí, ok, excelente.
Alguien profe. llamado iPhone iba a hablar, por favor, la persona que se llama iPhone, colóquele su nombre y apellido para que yo Listo, ya pueda pues, lo tengo, profe. dirigirme bien. Ajá, pero adelante, adelante, coméntame, por favor. Nada, profe, yo soy el representante del grupo 4 donde está Jonathan, el compañero. Sí, señor. Entonces la pregunta es, este fin de semana, ¿cómo llenaría yo ese espacio? Virtual, ¿cierto? Asistencia virtual. Sí, virtual y en la parte de la casilla, la más grandecita, donde das tu comentario general del equipo, me puedes colocar una línea más abajo, profe. Es solo para recordar que Jonathan, esos 2 días, uno se sentía mal y el otro por cuestiones de trabajo. Y enseguida ya yo me acuerdo. Listo, profe, una, dale. ¿Listo? Excelente, muchas gracias. Veo una mano levantada, Javier Andrés. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. El asunto es que la tabla de Excel que usted me envió es de la jornada. Entonces no sé si habría posibilidad de, si por favor me puede enviar la de la noche. Alguien también creo que le pasó lo mismo. Sin querer creo que les envié esa, pero ya se los paso. Regálame 15 segundos que cargue el documento. Y, ¿dónde estamos nosotros? Javier Andrés. Un momentito por acá. Javier, porfa, verifica en el chat de acá de Zoom. Profe, del grupo número 6, ¿me puede regalar permisos? ¿Te refieres a lo mismo? No, permisos, no me deja. Voy a entrar al link que mandó por el grupo de WhatsApp de los representantes y Sí. no me pida permiso de acceso. Ok, está muy raro porque digamos yo incluí todos los correos electrónicos, creo haberlos incluido a todos, pero no pasa nada. Bien, ¿listo? ¿Eso fue hace cuánto, Julián? ¿Cuándo enviaste la solicitud? Uy, yo se la envié ayer, ¿no te llegó? ¿Te la reenvío nuevamente, profe? Aquí me llegó solamente, y eso lo acepté yo anoche, Héctor Camilo, Andrés Tecu y Héctor Camilo Romero. Unos son del diurno y otros creo que son del nocturno. ¿Ok? Igual, Te va a mandar de nuevo, profe. vuelve otra vez. Aquí está, ya me llegó. ¿Ok? Profe, lo que pasa es que el link que su merced Listo. envió anoche al grupo, ese es de la jornada diurna, por eso les pide acceso a todos. Entonces están abriendo el incorrecto. Ah, entonces esperamos que el profe nos manda el de la noche. Pero es que ese igual ustedes ya lo tienen, porque yo desde la semana pasada les di acceso. Sí, eso lo revisan en Drive y ahí está. Ajá, cuando ustedes abren su Drive, Vale. en la parte de elementos compartidos, ahí tiene que estar. Entonces, sí, por favor, yo como pues, sin querer acepté la solicitud, si ustedes son del turno nocturno y les di acceso al diurno, entonces simplemente díganle que se quieren retirar de ese documento, terminar, digamos, la conexión y listo, ¿ok? Para no tener estudiantes ahí que no pertenezcan a esa planilla, ¿vale? Bien, voy rápidamente a leer esta planilla por acá. Ojo, una vez más, esta digamos que no es la oficial porque para el turno de la mañana a mí me la dieron ayer, el día de ayer jueves, pero para el turno de la noche no me la han dado todavía. ¿Listo? Entonces ya empecé a hacer el ejercicio con el turno de la mañana, me falta con ustedes. Sin embargo, yo lo voy a ir adelantando con esta lista preliminar. Y una vez más, porfa, repito, digamos las condiciones. La persona me puede decir, no, profe, no cumplo con ninguna condición y listo, pasamos al estudiante siguiente. Una vez más, estudiantes que hayan ingresado por homologación, estudiantes que estén repitiendo la materia de taller de arquitectura 1, estudiantes que, una vez más, por autorización de registro y control, estén tomando la materia virtual o que simplemente no estén en el listado que yo voy a leer acá, ¿vale? Comienzo por acá. Alayón John Arley. Amaya Carlos Andrés. Ardila Carlos Andrés. Beltrán Eduardo.
Blanco Moreno Edith. Buitrago Jiménez Brian. Presente. ¿Listo? ¿Alguna condición, Brian? No, señor profe. No, excelente. Buitrago Méndez Diego. Camargo Rubio Javier. Presente. Todo normal. Javier. Normal, listo. Castro Medina Julián. Chaparro Guzmán Laura. Cifuentes Ordóñez Anderson. Cifuentes González Sergio. Crucia Choque Andrés. Forero Pinilla Juan. Fuentes Galindo Víctor. Presente, profe, normal. Gracias, Víctor. Fuentes Manjarres Wilson. Presente, profe, no hay nada. Listo. Garavito Garzón Julián. Profe, qué pena, es que me Presente, llamó profe. y Presente. tenía el micrófono apagado. Ya va, regálame un segundito, Julián. Presente, profe. Todo bien. ¿Listo? Nada. Todo sin novedad. Sí, no, Ok. nada. La otra persona que habló, ¿quién es? Andrés Cruz, profe. Crucia Choque. Andrés, ¿alguna novedad de las que comenté? Qué pena, profe, no le entendí bien. ¿Alguna de la novedad que comenté hace unos minutos? No, profe, pues yo tengo una línea de asistencia esta semana, pero pues ahí tengo mi certificado médico de la EPS. Ok, pero me refiero, no estás repitiendo la materia, entraste por homologación, no estás tomando las no, clases virtuales. nada. No, listo. García Cortés Diego. García Tique Lisset. Presente, profesor. Lisset, ¿alguna de las condiciones? No, no, señor. No, listo. Garzón Acero Jonathan. González Presente. Lozano Fernando. Jonathan. Presente, profe, sin novedad. El que dijo sin novedad es quién? Fernando González. Fernando. ¿Y Jonathan? También, sin novedad también, profe. Ok. Guzmán Castañeda Rubén. Hernández Martínez Verónica. Hernández Moreno Michael. Jiménez García Miguel Ángel. Julio Granados Paula. Presente, profe, todo normal. Normal, gracias Paula. Méndez Jimeno Rosana. Presente, profe. ¿Alguna novedad, Rosana? Rosana. Presente. Ajá, pero ¿alguna novedad de las que comenté, Rosana? No. No, listo. Murcia, Profe, qué Jorge pena, te Alejandro. interrumpo un segundito. ¿Quién me habla? Me llamaste, yo soy John Alayón. No Sí. tengo ningún problema. Lo llamé de primerito. Sí, profe, gracias. qué pena. Murcia, Jorge Alejandro. Sin novedad, profe. Profe, Sí. disculpe, lo que pasa es que el día, creo que el miércoles, yo no asistí a clase presencial porque me sentía mal y no sé si mis compañeros le informaron, pero solo por eso y el día siguiente sí fue. O sea, he ido, solo tengo esa inasistencia, solo una. Ok, no, hasta ahora no me informaron nada. Siempre es importante que me comuniquen, ¿vale? Ok. Vale, gracias, Rosana. Parra Salazar William. Perilla Nieto Richard. Sin novedad, Plazas, profe. Richard, listo, gracias. Plazas Rueda Milton. Quiche Jorge Iván. Quintana Martínez Juan. Profe, plazas presentes, sin novedad. Milton. ¿Dónde está? Jorge Iván. Quintana Martínez Juan Carlos. Ramos Medina Diego Alejandro. Presente, profe, sin novedad alguna. Gracias. Rincón Hidarraga Luis Gabriel. Presente, profe, sin novedad también normal. Gracias. Gracias. Rivera Villalobos Johan Sebastián. Presente, profe, sin novedad.
Gracias. Rodríguez Rincón, Brian Osvaldo. Romero Borges, Héctor. Rueda Pérez, Alejandra Valentina. Presente, profe, sin novedad. Gracias. Sandoval Prado, Nelson Darío. Suárez Fuentes, Gabriel. Ulloa Vargas, Jason Alfredo. Presente, Cas- profe, sin novedad. Jason. Gracias. Sí, señor. Vargas Castelblanco, Erickson. Vargas Rodríguez, Lisset. Vargas Zambrano, Laura. Presente, profe, sin novedad, normal. Gracias. Listo. Villada Arango, Fabio. Zambrano, Presente, profe, sin novedad. Fabio. Presente, Gracias. profe, tono. Zambrano Barón, Juliana. Presente, profe, sin novedad. Listo, gracias. Adicionalmente, a principios del curso, yo había anotado por acá a Sánchez Celis, Julio César, ¿está por acá? Sí, profe, presente. ¿Alguna novedad, Julio César? Pues no, que no aparezca en sus listas, pero pues por ahí tengo los pantallazos donde sale, pues me matriculé en las materias, no sé. Perfecto, listo. También había anotado en aquella oportunidad Valbuena, Herrera, Diego Alberto, ¿está por acá, Diego? Sí, señor, presente sin novedad especial, profe. Ok, igual solamente a los que estoy nombrando ahorita de último, hasta ahora les voy a colocar, no estaba en esta lista. Y tengo por acá a Macía Cadena Dubán Mauricio. Dubán está por acá. No, listo. ¿Alguna persona de los que estamos acá conectados no nombré de esta lista? Si hay alguien que falta, por favor, levantamos la mano de una vez. Tengo por aquí a María Alejandra. Permítanme un segundo. María Alejandra, por favor, regálame primer apellido. Castillo, profe. Castillo, segundo apellido si tienes. Ortiz. Ortiz, primer nombre. María Alejandra. Alejandra, regálame porfa tu número de documento, María. 10-100. 10-100. 78-748. 748. Perfecto. Se me olvidó preguntarle, Julio César Sánchez. Sí, profe. Regálame por favor tu número de documento. 80. Sí. 865. 865. 526. 526. Listo. Diego Alberto Valbuena, por favor regálame tu número de documento. 1033 Sí. 709 Sí. 863. 863. Listo. Perfecto. Bien. Ya no tengo a nadie más con la mano levantada. Perfecto. Ahora sí, habiendo tenido este mega preámbulo, podemos dar inicio a nuestra sesión formal del día de hoy. ¿Cómo nos terminó de ir anoche, compañeros, con las composiciones? Bien, bien, profe. Como los vi que estaban todos muy concentrados en esa actividad de anoche. ¿Cómo les fue? Bien, nos fue bien. Si de pronto yo les preguntara en este momento, primero, ¿consideran que esas tres primeras composiciones les quedaron listas ayer o de pronto creen que les faltó algo de alguna de ellas? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Buenas La noches. clase de anoche sí nos quedaron, o sea, no pudimos hacer ninguna anoche, sino hasta hoy. Ok, perfecto. ¿Listo? ¿Alguien más en alguna situación similar? Profe, en el grupo 6, pues realizamos los 3 ejercicios y cuando lo mostramos había un ejercicio que estaba mal, que no conseguía, que usted nos dijo que tocaba
que no le conjugaba a lo que estábamos presentando, que lo Ok. modificáramos. Entonces, pues hoy realizamos la modificación, profe. Pero Ok. esperamos a ver si que haya quedado súper bien. Ok, listo. Importante ahorita con respecto a esto, compañeros. Recordemos que lo que estamos haciendo, lo que comenzamos el día de ayer, es literalmente un proceso creativo. ¿Ok? Es literalmente un proceso creativo. En todo proceso creativo es importante que nosotros dejemos un lapso de tiempo como forma de irle dando maduración a la idea. Ojo, hacemos la salvedad que como nuestros cursos son bastante cortos, lo que tienen una duración es de 1 mes literalmente, ese proceso de maduración nos toca siempre acortarlo un poquito más, hacerlo una maduración intensiva como cuando compramos aguacate y los envolvemos en papel de periódico, ¿listo? Para que se maduren más rápido. A nuestras ideas creativas para estos cursos nos toca hacerla de esa manera. Lo importante, por lo menos de lo que comenzamos el día de ayer, es no forzar ese proceso creativo tanto que de pronto ustedes lo que quieran es terminar algo ya como por dejar la actividad lista y no llevarse tarea para mañana. ¿Ok? Porque en un par de grupos me dio esa pequeña impresión, ¿listo? Que querían terminarlo todo ya con toda la composición, que ya decían, profe, ya la tenemos lista. Miren por acá, a ver si hay que hacerle alguna modificación, ¿listo? Me parece bien. En teoría, somos varias cabezas y varios ojos viendo el mismo trabajo. Sin embargo, eso nunca está de más. Que habiendo terminado o habiendo adelantado algo ayer, ustedes puedan dejar reposar esa idea o esas 3 ideas que crearon y el día de hoy volverlas a revisar a ver qué opinamos, porque ya nuestra mente ha estado en contacto con otras cosas alrededor, con cuestiones del trabajo, con el tráfico, con la familia y se ha olvidado un poco de lo que ha sido esa actividad. Perdón. Entonces, siempre es importante tampoco forzar demasiado el querer crear la idea de una vez, porque no me quiero llevar trabajo para mañana, ¿listo? Porque no todos los procesos creativos se dan de la misma manera. Hay algunos que a veces toca madurar un poco más la actividad, madurar un poco más lo que estoy viendo. Recordemos que primero necesitamos hacer una estructuración, una composición integrada de figuras geométricas que cumplan ciertas condiciones y que el resultado de las 3 sea completamente diferente. ¿Okay? Creo que dejamos claro esas instrucciones el día de ayer. Por eso hoy la pregunta en cómo nos había terminado de ir ayer, si de pronto hoy necesitábamos un poco más de tiempo para volverlas a revisar, para ver cómo nos había quedado, porque dentro de la dinámica de la actividad del día de hoy hay unos minutos en los que cada equipo se va a dirigir a una microsala, no es en Zoom, en otra plataforma, para terminar de evaluar, es decir, como si lo estuviésemos conformando nuevamente en los equipos del salón, pero mediante el computador o el teléfono donde estemos. ¿Listo? Bien, pregunta de pronto. Yo voy preguntando por equipo y un representante por equipo o el representante del equipo puede escribir por el chat cómo le fue. Equipo número 1. Consideramos que las 3 composiciones les quedaron listas. Pueden responder o pueden escribir por el chat, una de las 2. Equipo número 1. ¿Cómo está, profe? Pues, Diego, bien. pues teníamos como una composición que estamos desarrollando, pues, que fue como la mejor, que es como más desarrollada. Entonces, no sé si mis compañeros quieran proyectar ahí. Si pueden. Ok, ahorita la vemos. ¿Listo? Ok, listo, dale. Perfecto.
Equipo número 2, la misma pregunta. Consideramos que nuestras 3 composiciones quedaron listas. Sí, señor. En el caso de Javier, listo. Equipo número 3, la misma pregunta. Profe, buenas noches. Buenas Pues noches. realmente tenemos diferentes propuestas, pero no hemos consolidado con cuál vamos a trabajar, pero sí ya tenemos varias propuestas, ¿ok? Ok, perfecto, Fabio. Equipo número 4, la misma pregunta. Equipo número 4. ¿Alguna persona del equipo número 4? No aparece nadie. Equipo número 5. Profe, igual, anoche hicimos las propuestas, tenemos una muy clara y nos hace falta, al igual, mejorarla, sí, señor. Perfecto. Equipo número 6. Profe, pues tenemos las 3 propuestas, pero pues no sabemos si estaría súper bien, pues realizamos los cambios que su merced nos explicó anoche y pues nos complementamos. De las 3. 0 a 10. De 0 a 10, ¿cómo crees que las tienen? Pues yo creo que tengo como 2 más posibles fijas. Okay. Hay 2 que te convencen más que la Sí, tercera. que me convencen. Sí, Ok, señor. me parece muy bien eso. ¿Listo? Gracias, Julián. Equipo número 7. Bien, profe, pues ayer ya estructuramos las 3 propuestas. Pues igualmente, pues ahorita las vamos a revisar a ver, pues ya lo que su merced dijo con pensar otra vez. Pero yo creo que ya estaría bien. Ok, perfecto. Equipo número 8, finalizamos con el 8. Equipo ¿Qué número tal? 8. Buenas noches. Anoche nos noches. faltaba una Sí. que no tenía como el concepto muy claro y lo tratamos de arreglar, pero pues no se lo presentamos a usted. Okay. Pero pues sí, en general sí nos fue bien con eso. Perfecto, listo. Alguien por aquí dice el 4, profe, equipo 4, anoche nos fue bien. En la creación aún nos falta definir en qué podrían ser esas estructuras, ¿ok? Ojo, todavía la función, si quieren, no se metan con eso, porque no quiero que la función les vaya a condicionar la estructuración de la composición. ¿Listo? Ahorita simplemente nos centramos en crear una composición artística, estética, llamativa, impactante, que a lo mejor ustedes peguen en un museo y la gente diga, es que yo quiero comprar esta composición para pegarla en la sala de mi casa. ¿Listo? Ya después, cuando tengamos las 3 composiciones completamente definidas, ahí sí podemos dar el segundo paso. ¿Qué creeríamos nosotros? Ahí sí nos ponemos como si fuera una entrevista con el psicólogo. ¿Ok? Que el psicólogo nos pone unas manchas y dice, yo creo que esa mancha es tal cosa. Yo creo que esa mancha es un conejo. Yo creo que esa mancha es otra cosa. Lo mismo vamos a hacer nosotros, pero en este caso con una función arquitectónica. ¿Listo? Bien. A estos primeros minutos de clase, vamos a compartir algo que, digamos, ya es una de las últimas partes de nuestro libro de Chin. Creo que es así, estoy casi seguro, me pareció verlo en las últimas sesiones con la profesora de historia, que empezaron a tocar algo en clase sobre proporción y escala, ¿cierto? Si no estoy mal, creo que empezaron a ver algo como eso, ¿sí? Sí, eso lo vimos el día de ayer o el día de antier. El de ayer. Antier, me Porque parece. ayer creo que me pareció ver en la pantalla algún esquema del famoso muñequito del modulor, que es como ese dibujo con el bracito levantado. Correctamente, profe. Sí, sí, señor. Bien. Veamos entonces en este caso. Comencemos con esta pequeña lluvia de ideas. Si hablamos nosotros de proporción, ¿ya vieron proporción? ¿Sí? ¿Ya tocaron algo de proporción en historia? Sí, un poquito. Un poquito. ¿Qué tocaron Ahí más, más o proporción o menos. escala? Ahorita Estábamos estamos haciendo... hablando, Sí, siga, tranquila. hace unas clases estábamos hablando precisamente de algunas proporciones con respecto a una lectura, eso fue como hace 2 días,
en la medida en la cual se estaban realizando algunas esculturas. Entonces, sobre qué proporciones se estaban realizando y cómo eran las medidas, dependiendo pues también lo del libro de arquitectura en general, cómo se estaban manejando y de qué forma se realizaban. Y ahorita ya estamos manejando la parte morfológica del ser humano para cómo se adapta a una estructura. Ok, es decir, intentar darle las medidas de los espacios en función al usuario final, que es el ser humano. Sí, Nelson, sería algo así. Perfecto. Entonces, comencemos, digamos, con esta lluvia de ideas. Si ahorita yo les pregunto a todos ustedes, cuando hablamos de escala, ¿qué es lo que primero se nos viene a la mente? Proporción del hombre según... Sí, una proporción que hay entre dos figuras. Una es más pequeña que la otra, pero las dos son exactamente iguales, solo que se reduce o se amplía. O Es sea, una variación de sería tamaños. variación de tamaño, dice Héctor por acá. ¿Listo? Dice Javier por el chat, una medida de qué, Javier. Dice Javier, una medida proporcional al cuerpo. Podría ser, ¿qué más para nosotros podría ser escala? ¿En qué contextos hemos escuchado el término de escala? En los planos arquitectónicos. Creo que vi a Julio César, adelante, y ya después sigue Nelson. Pues las escalas uno los ve en los planos arquitectónicos. Cuando uno hace planos, ¿cierto? Aparece una información y dice, este plano está hecho a escala, 1 es a tanto, 1 es a 50, 1 es a 100, 1 es a 20, 1 es a 1000, etc. Nelson, creo que iba a comentar algo. No, ya tenía como algo más definido. Una escala es una medida a proporción según la realidad de un objeto. Una medida a proporción de la realidad. Es algo, es digamos como la definición técnica del ejemplo que comentaba Julio hace un ratico. ¿Listo? Perfecto. Quedémonos con esas ideas en este momento. Ahora, pasemos de pronto a eso segundo, que sería la proporción. Para nosotros, ¿qué podría ser la proporción? ¿Qué podría ser para nosotros la proporción? Dice ¿El Javier, tamaño de un objeto? dice Alejandro, el tamaño de un objeto. ¿En qué sentido podría ser para ti el tamaño de un objeto una proporción, Jorge? Como el de un círculo, digamos como el radio que tiene un círculo. Ajá. ¿Y qué más? No. ¿Ok? Alguien que le ayude a Jorge. Yo creo que proporción sería la comparación de dos objetos. O sea, puede ser, un ejemplo, un edificio, lo que le damos al Colpatria y su entorno. Si lo comparamos en proporción, puede ser más grandes o más pequeños. Ok. Sí, va relacionado con eso también. ¿Listo? ¿Quién más? Cuando de pronto nosotros escuchamos el término o la expresión, lo que pasa es que tal cosa, tal objeto, tal espacio, parece que estuviera desproporcionado. ¿Qué están intentando transmitir con esa expresión? Sí, claro, que está más grande de los signos. Por ejemplo, si nos vamos al plano, entonces si hacemos un plano a escala, no podemos dejar una mesa más grande que la puerta, porque entonces estaría desproporcionado a la escala. Estaría más grande que la escala. Es decir, en el caso del ejemplo que dice Eduardo, estamos como intentando medir los elementos, vamos a decirlo con este término, bajo la misma regla. Sí, creo que es algo así como iba comentando. Y resulta que había un elemento que no cumple con esas medidas. ¿Sería más o menos algo así, Eduardo? Sí, señor. Se sale la proporción que estamos llevando. Exacto. Ok.
Yo podría decir, profe, que la proporción Nelson. es la forma como se ajusta un elemento a un espacio. La forma en cómo un elemento se ajusta a un espacio. ¿Cómo, qué cosa? ¿Tienes algún ejemplo? De manera positiva o negativa. Ajá, Es ¿algún decir, ejemplo? A ver. puede ser una mesa de centro en un salón de 40 metros de alto, de 10 metros de alto por 10 de ancho y 10 de largo. Entonces una mesa de centro son pequeñitas, son de esas de sala de juego de sala. Ajá. La manera como ella se comporta allí en ese espacio, ¿no? Es decir, que primero tendría unas medidas que se salen de lo que podría ser el estándar de medidas. Sí, o podría ser al revés, ¿no? O que se podría podría estar ajustar. por debajo o muy pequeño en comparación a su estándar de medida. Sí. Sí, ok, listo. Quedémonos ahorita con esas ideas. ¿Listo? Aunque, digamos, no vamos a profundizar mucho en estos temas, sí, de mi parte, pues es deseable que vayamos conociendo ciertos elementos que están relacionados con lo que es la proporción y la escala. ¿Listo? Voy a compartir en este momento pantalla. Por favor, confírmenme que ya puedan estar viéndola. Ya, profe, ya te ve. Ya, perfecto. Comencemos entonces aquí con esto. Perfecto. Tenemos entonces por acá, estaba dispuesto para la sesión de ayer, pero lo vimos el día de hoy. Proporción y escala. Dice por acá, leamos un poco por aquí. Tomando como referencia la Enciclopedia de Arquitectura de Plazola, la que hemos compartido por el grupo de Telegram, que son los 10 tomos, podemos extraer las siguientes ideas relacionadas con la proporción. Veamos, hay 3 ideas que están tomadas de lo que es la proporción y vamos a ver cuáles serían para nosotros esas ideas que pudiésemos nosotros extraer de lo relacionado a la proporción. Dice primeramente, la proporción es la relación dimensional entre diversos elementos que constituyen una obra de arte. Relación de medidas de 2 elementos vinculados entre sí y entre las diversas partes del conjunto, estudiado de forma que produzca un efecto armónico. ¿Cómo pudiésemos nosotros entender estas líneas que acabamos de leer? ¿Qué palabras claves pudiésemos extraer de este párrafo? Pues relación dimensional. Relación el número 2 dice dimensional. allí la armonía. Armonía. Ok, creo que sí. La relación de medida de 2 elementos. Relación de medida de 2 elementos. Ok. ¿Qué más pudiésemos nosotros extraer de acá? Vinculación, de pronto. ¿Vinculación con qué? ¿O entre quiénes? Vinculación, digamos, entre sí, hay como dice, en este momento dentro de los espacios. Ok. Volvamos a leerlo rápidamente. Listo para pulir las ideas que acabamos de compartir. La proporción es la relación dimensional, es decir, relación de medidas entre los diversos elementos que constituyen una obra de arte. Tengo una pieza de arte, indistintamente lo que sea. Una pintura, una escultura, un proyecto arquitectónico, porque la arquitectura es arte. Relación de medidas que existen entre los diversos elementos que constituyen una obra de arte. En la arquitectura, ¿cuáles podrían ser esos diversos elementos que constituyen el proyecto? O un proyecto indistintamente la escala. ¿Cuáles podrían ser esos diversos elementos? Bueno, profe, pues aquí mirando los elementos que pueden afectar sería un ejemplo la altura de las puertas, el ancho de las puertas, sí. Distancia entre cocina, muebles. Ok, por supuesto. La altura de piso a techo digamos, entre placas.
que no sea muy alto, que no sea muy bajito, que tenga una proporción adecuada con la medida del promedio de nosotros. Ok, al promedio de la persona que lo va a utilizar. ¿Listo? Sí, Excelente. comúnmente pues aquí estamos en un promedio entre 1,80 a 1,70, un promedio aquí en Colombia. Sí, Entonces señor. ya, ¿para qué una placa de 3 metros? Ese sería mi concepto. Ok, perfecto, Jason. Sigamos entonces, dice, relación de medidas entre dos elementos vinculados entre sí y entre las diversas partes del conjunto. Se parece o tiene algo de la parte anterior. Estudiado que produzca un efecto armónico, es decir, hay una relación de medidas, hay una vinculación de medidas de las partes con el todo, que al final, cuando nosotros terminamos esa obra de arte, ese proyecto arquitectónico, eso va a producir un efecto armónico, es decir, para el usuario va a ser agradable a la vista, le va a gustar poder visitar los espacios o el proyecto que nosotros vayamos a crear o vayamos a diseñar, porque hay tanta compenetración entre todos los elementos, hablando desde el punto de vista de la medida, hay tanta compenetración en los elementos, los espacios, todo lo que forma la arquitectura, que al final el usuario dice, es que me siento agradable estar aquí. ¿Listo? Pregunta, ¿en qué casos hasta ahorita, según su experiencia, desde el punto de vista de la proporción de un espacio, ustedes se han sentido en desagrado o la arquitectura les ha transmitido un efecto opuesto a lo armónico? Pues, profesor, no es por mucho, pero digamos, en los anteriormente en los colegios que eran todos fríos, le daba a uno como esas ganas de salir corriendo. Pero ahora ya, no sé, la arquitectura de pronto se ha modernizado y en los nuevos colegios, las nuevas aulas, ya se la gran diferencia de esas estructuras anteriores a las modernas. Pues esa es mi perspectiva. Ok, perfecto, Alicia, muchas gracias. ¿Quién más? ¿En qué casos de pronto, hablando desde la proporción, ustedes se han sentido en desagrado o con una sensación opuesta a lo armónico cuando han visitado algún espacio? Aquí en Bogotá, yo nací en el barrio de la Candelaria. Esas eran casas muy Eduardo. grandes. Incluso para cambiar un bombillo eran techos de 4 metros. Entonces, imagínense, tocaba hacer una peripecia para poder cambiar un bombillo. Las salas eran demasiado grandes. Inclusive, de ahí viene una frase muy bogotana, que toca hacer antesala. Las salas tenían antesala. Antes de la sala había una piecita que se llamaba la antesala. Los patios tenían caballeriza y las puertas eran tan grandes que había cervecerías artesanales y la persona entraba con caballo y todo. Entonces en ese caso, Eduardo, de lo que tú comentas, ¿listo? Digamos, el resultado de las casas, en el caso de la Candelaria, pues responde mucho a una influencia europea, española, aquí en Latinoamérica, y por eso ese tipo de construcciones se ve no solamente aquí en Colombia, se ve en distintas partes de Latinoamérica, en Ecuador, en Venezuela, en Chile, Brasil creo que de pronto no tanto, en Bolivia, en otras partes, ¿listo? Por ese tipo de cosas. Pero te pregunto específicamente a ti, Eduardo, esa edificación donde tú naciste, esa casa donde naciste ahí en la Candelaria, a ti te generó ya de pronto un poco cuando estabas más grande y más consciente, desagrado esa vivienda, sientes que ella para ti te generó un efecto opuesto a lo armónico. No, yo cuando grande no, porque ya le había cogido la bola a la arquitectura, pero cuando pequeño me pareció una casa exageradamente grande. Yo pensaba que eran casas para gigantes. Pero ya uno ya capta la realidad. Ok, o sea, pongámonos también en el escenario que dice Eduardo. Un niño que a lo mejor puede medir, ¿cuál es la estatura de un niño? No lo sé, de 10 años, de 8 años, como 1,20 m, creería yo, más o menos, algo así. ¿Listo? Como 1,20 m, ante un espacio que tiene una altura de 4 metros, a lo mejor un poquito más, 4,20 m, 4,30 m, y que nosotros de pronto miremos hacia arriba
literalmente sentimos que estamos en un espacio para gigantes. ¿Okay? Ya luego, cuando nosotros empezamos a crecer y llegamos a esa estatura promedio de una persona adulta en Colombia, que podría ser unos 60, unos 70, unos 80 más o menos, ya sentimos que a lo mejor no se percibe tan grande como nosotros lo veíamos cuando teníamos 8 o 9 años. ¿Listo? Porque obviamente la percepción de lo que es la proporción es completamente diferente. ¿Listo? Bien, sigamos por acá. Edith. Profe, Edith. es que hay un compañero que dice que por favor le puede regalar el acceso que no tiene el ingreso. Muchas gracias. Ahorita había uno, no sé si era esa persona, hace unos instantes yo le di acceso. Profe, Si ¿cómo todavía... estás? Sí, soy yo. Ya Sí, ingresé, ok. gracias, profe. Listo, gracias. Bien, sigamos entonces por acá. Dice por acá, la teoría de la proporción trata de hallar un sistema, es decir, como un conjunto de reglas, más o menos, para establecer relaciones matemáticas entre los diferentes miembros de un ser vivo tomado como objeto de representación artística. Pues en este caso, están en esta parte de la idea extraída del libro, están tomando como punto de partida a una persona, literalmente. Creo que les entendí así, que algo de eso empezaron a estudiar en la clase de historias. Cómo empezar a proporcionar ciertos espacios, es decir, darle medida a ciertos espacios, tomando como referencia la escala de un ser humano. ¿Cuánto suele medir más o menos un ser humano? ¿Sí? Creo que me entendí que iba más o menos por eso en la clase de historia. Sí, señor. Ok. Dice luego la última idea más abajito. La proporción está vinculada con las diversas artes plásticas, la arquitectura, la pintura, la escultura, entre otras. Cada una utilizará alguno de sus sistemas para lograr sus fines estéticos. Nosotros de pronto nos centramos más en lo que nos compete a nosotros, en la arquitectura. En lo que está dentro de nuestro campo, y ya lo veremos en unas láminas aquí adelante, nosotros podemos tener como una posible gama de formas en cómo nosotros podríamos proporcionar espacios arquitectónicos y al final la arquitectura como tal. Ya ustedes creo que habían tocado eso. En historia estaba la figura del ser humano y pues nosotros en una estatura promedio, vamos a decir unos 70, quedémonos ahorita con esa altura. ¿Listo? Una persona adulta mide más o menos unos 70, unos 72 por ahí más o menos. En función a esa medida que será el usuario final de una edificación, nosotros podemos empezar a darle tamaño a un espacio en particular. Comencemos con algo súper sencillo, ¿listo? Algo que pues nosotros obviamente utilizamos en todas partes donde estemos. Las puertas. Si nosotros somos los usuarios finales de una edificación, quedémonos con la función de vivienda, ¿listo? La función de una unidad habitacional, una vivienda sencilla o un apartamento. En función a una persona, ojo, solo a una persona, ¿cuánto podría ser el tamaño de una puerta de entrada? De la entrada principal a la vivienda. De más o ¿Metros? menos 90 centímetros de ancho por 2,40 de alto. Ajá, pero eso parece que fueran medidas estandarizadas que uno se consigue en las tiendas. ¿Ok? Si hablamos propiamente, es un ejemplo nomás. Si hablamos propiamente de la medida del ser humano, ¿cuánto debería ser el tamaño de esa puerta? ¿Cuánto mide más o menos la separación de nuestros hombros? ¿Cuántos centímetros más o menos? 70, 60. Por 1.90, 2 metros. 0.80 de ancho por 1.90 o 2 metros de alto. Ajá, ya agarró la idea, Eduardo. Entre hombro y hombro pueden haber 70 centímetros. 70 centímetros. ¿Sí?
Sí. Hagamos lo siguiente, de una manera muy rápida. La distancia que hay, colocando los dedos de esta manera, entre la punta de su pulgar y la punta del dedo medio son aproximadamente 20 centímetros. Intenten medirse ustedes para ver cuánto hay de hombro a hombro. 45 centímetros, 70 eso ya es Mike Tyson. 70 es una persona toda, digámosle, fortachona, no lo sé. ¿Ok? A lo mejor 45 centímetros, creo que vamos mejor con esa medida. ¿Listo? Y nos quedamos con una altura de 1,70. En función a eso, ¿cuánto podría ser un tamaño de puerta solamente para la persona? ¿Cuánto entonces podría ser las dimensiones de una puerta? 70 centímetros por 2 metros para una persona promedio, menos el marco de la puerta, quedan podría ser como 70. Quedan Es como decir, 62 centímetros. Ok, es decir, El mínimo son 60. Tenemos una abertura, una entrada libre de 60. Pongamos, redondeemos a 60. Y nuestros hombros en promedio están separados 45 centímetros. ¿Cuántos centímetros nos deberían de quedar entre lado y lado? A nuestra derecha y a nuestra izquierda cuando pasamos. 15. Como 15, creo que sí. ¿Cómo? 7.5 centímetros a cada lado. A cada lado. 15. ¿Listo? Pregunta, esa podría ser, ahora sí, no solamente considerando el ser humano, esa podría ser la puerta de entrada para una vivienda. No, esa por lo general siempre coloca en un baño o en un cuarto de aseo. Sí, Exacto, iba a ¿por decir lo mismo, qué? porque es que, Porque, ajá, perdón, alguien habló, yo interrumpí. perdón, es que en este Adelante, momento, Lisa. pues, para una persona posiblemente en la anchura efectivamente puede variar dependiendo también la forma de cada persona, ¿no? Digamos, no todos vamos a generar la misma cavidad dependiendo si lo tomamos en una sola medición, sino que tendríamos que generarlo a nivel general, como lo podemos ver, pues, parte de la gráfica. Ajá, exactamente. Es decir, que, digamos, hablando en cuanto al ancho, a lo mejor no todas las personas en parejo a lo mejor midan 45. Si hay alguien que es más rellenito o más gordito, a lo mejor tendrá más medidas. Es el Sin embargo, asunto. hay más elementos que uno debe tomar en cuenta para este caso, para lo que es la función de una vivienda. Normalmente, ¿qué cosas deberían pasar a nuestra vivienda? Cuando nosotros nos mudamos. Pues serían los elementos Muebles. que conforman la vivienda. Sí, como cuáles, ya dijeron uno, los muebles. Neveras. La Neveras. nevera, lavadora. Lavadoras. Sofá. Sofá, ajá. Según su criterio, las camas también. ¿Cuál de todos los que acabamos de nombrar podría ser el elemento más desfavorable que tendría que pasar por ahí? La Desfavorable me La refiero nevera. a lo más grande. La nevera. Creo que estaría entre esas dos, entre nevera y lavadora. Yo La creo que por nevera. ahí debería estar. ¿Listo? Entre ellos como que están compitiendo. Si pasa una nevera o una lavadora, yo creería que pasa una silla del comedor, yo creería que pasa una mesa, creeríamos también que pasa un sofá, creeríamos que pasa el colchón de nuestra cama. ¿Listo? Entonces, en este caso, tomamos como que la medida más desfavorable para que, si eso pasa, ya obviamente todo lo demás debería pasar, incluyendo nosotros como personas. Esa también son maneras en cómo nosotros podemos empezar a proporcionar espacios o elementos que constituyen los espacios. Hay una anécdota, perdón, adelante Jorge. Qué pena, profe, usted me hizo acordar Nelson. usted me hizo acordar cuando me vine para aquí, para Bogotá. Sí, señor. Yo vine a buscar el apartamento para arrendar, me vine desde Popayán y me traje fue la medida del mueble más grande que yo tenía. Y es eso, exactamente. Y era un sofá, era el más grande que la nevera. Era lo más grande que tenías. Y ya tú podías saber que si te cabía el sofá por ahí, te iba a caber todo lo demás. Sí. Hay una anécdota que cada vez que yo toco este tema de la proporción, en una clase yo siempre traigo a colación. Yo creo que esa edificación me generó en mí un pequeño trauma arquitectónico proporcional, digámoslo con ese término todo raro.
En una oportunidad yo estaba viviendo en una habitación y pues ya quería empezar a buscar un apartamento. Anteriormente yo me movía en el sector de Suba, cerca al portal. Digamos, era por ahí ese pedacito por donde yo vivía. Y una vez yo fui a preguntar en unos apartamentos que están, vamos a ver si logro ubicar, está la intersección de la avenida Suba con la avenida Cali, pero yendo como hacia el sur, creo que sería ese el sentido correcto. ¿Listo? Yendo hacia el sur. En el siguiente semáforo, como quien va para la Gaitana, ahí hay un conjunto de apartamentos. ¿Listo? Y había uno en el último piso, creo que era el piso número 6, creo que esa torre de 6 pisos, y decía, pues se arrienda. Y pues nosotros llamamos, casualmente la persona que lo mostraba estaba en ese sector y dijo, espérenme que ya yo se lo muestro, listo. Cuando nosotros entramos a primeramente al edificio, listo, mi primera impresión fue en cuanto a la percepción o sensación que yo tuve, era de opresión. Primero porque ese espacio que era como un hall de entrada era algo muy reducido. Segundo, la escalera creo que tenía un ancho, vamos a ver si yo lo logro medir acá. Tenía un ancho, si no me falla la mente, como de unos 60 centímetros de ancho. La escalera. 60, y si quiero ser generoso, a lo mejor medía 65 centímetros. ¿Listo? Cuando nosotros vamos subiendo la escalera, yo enseguida dije en mi mente, por aquí no va a caber ni la base de cama, porque es una base de cama doble entera, no está partida. No va a caber, no vamos a poder mover la nevera ni meter la nevera por este espacio. ¿Okay? Y en aquel momento no teníamos una lavadora propia y nos tocaba alquilar lavadora. Y pues siempre pedíamos una lavadora grande. Entonces, enseguida, solamente el haber atravesado esas escaleras, enseguida mi mente dijo, no va a ser, aunque sea muy económico, aunque pueda ser agradable, aunque pueda ser lo que sea, ya de primer momento no nos va a servir mudarnos para acá. Porque lo único que se me ocurre a mí es que si la gente se trastea para allá, es que con una soga, con un mecate, lo lancen por una ventana y empiecen a jalar todo, como he visto en muchísimas partes por acá. ¿Listo? Creo que esa ha sido una experiencia bastante desagradable en cuanto a lo que es el intentar buscar una residencia específicamente por ese espacio de circulación. El pasillo, porque era, digamos, en 2 vías. Sube la escalera, tiene el pasillo horizontal y luego vuelve el otro tramo que sube. ¿Listo? El pasillo también tenía las mismas proporciones. Normalmente, cuando nosotros metemos la base de cama, necesitamos hacer un giro. Y si no estoy mal, como un giro de 180 grados para entonces seguir subiendo el elemento. Yo creo que ni siquiera 100%, 200% seguro que la base de cama ni siquiera iba a poder dar el giro ahí. Es decir, nos íbamos a quedar varados literalmente en la escalera. Gracias a Dios que creo que Dios nos libró de ese apartamento. Al igual tampoco me gustaba mucho. ¿Listo? Pero son cosas que uno ya con nuestra lupa de arquitectos, uno tiene que empezar a ser muy analítico en todo ese tipo de cosas. En función a al servicio que preste una edificación, sea biblioteca, sea escuela, sea un recinto médico, sea una oficina, etcétera, pues las proporciones de los espacios van a variar. Porque, por ejemplo, y ya continuamos, si nosotros estamos diseñando una clínica o un hospital, pregunta, ¿cuáles son, hasta ahorita, según nuestra experiencia o nuestra percepción, las medidas que pueden tener las puertas de las habitaciones de una clínica o un hospital? ¿Qué medidas suelen tener? 1,20, profe. 1,20 de ancho. De ancho, señor, para que quepan las camas. Para que quepan las camas. ¿Son camas iguales a las que uno tiene en la habitación? Profe. No, son camas con ruedas. Son camas con ruedas, tiene una estructura, algunas son mecánicas, otras son eléctricas. ¿Listo? Tiene que entrar la cama más desfavorable. ¿Alguien dijo, profe? Sí, normalmente lo que dice el compañero, son de 1,20, pero son puertas dobles. O sea, da en el algunos casos espacio de 2,40.
¿sí? Pero cuando ponen casi siempre puertas dobles no es propiamente en la habitación. En las habitaciones, yo por lo menos casi nunca, para no decir nunca. Ok. ¿Listo? Si hay puertas dobles de pronto para el pabellón, para la entrada de emergencia, para Cocinas, una cocina, patios. ¿listo? Patios, ¿ok? Ahí sí es mucho más común ver puertas dobles, con ese 1,20 cada una, teniendo una amplitud de 2,40 y la función lo amerita. ¿Perfecto? Entonces, démonos cuenta cómo hay muchos elementos que están relacionados con lo que es la proporción al momento de nosotros empezar a diseñar espacios arquitectónicos y a utilizar elementos que forman parte del espacio arquitectónico. Vayamos cerrando esta parte de la proporción con lo siguiente. Dice por acá, según nuestro libro de Ching, según Francis Ching, la proporción se refiere a la justa y armoniosa relación de medidas de una parte con otras o con el todo. Es decir, cómo una puerta se puede relacionar en función a su medida con otras puertas o con toda la edificación como tal, sea una casa, sea una escuela, sea una clínica o un hospital. Un diseñador establece las proporciones de los objetos y este tiene cierta gama de opciones. Veamos algunas por acá. Es posible que nosotros, para dimensionar espacios arquitectónicos, tomemos en cuenta el tamaño de materiales que ya existen en el mercado. Por ejemplo, pregunto, si nosotros vamos a un sitio que venda materiales de construcción y vamos a comprar bloques de arcilla, más o menos, ¿cuáles son las medidas de un bloque de arcilla? 7 centímetros por 24 por 11 o 12. 7 centímetros, en el caso del ejemplo que está dando, ¿es un bloque hueco o un bloque macizo? De los dos, creo que tienen la misma medida, ¿no? Sí. No. El número 4 es de 9 de ancho por 23 de ancho por 33 de largo. Todos los bloques cocidos de arcilla cocida que vemos en el mercado, ¿tienen el mismo ancho? No. Hay anchos variables, todos tienen el mismo largo. Y 9. Tampoco, y creo que altura tampoco. Pero si manejan entre ellos ciertas proporciones de medidas o ciertos estándares. ¿Listo? ¿Y qué va a ser el punto siguiente? Sin embargo, los materiales también llega un momento en que nosotros no podemos excedernos de ciertas medidas porque las propiedades que tienen los elementos no permiten que eso ocurra. Por ejemplo, yo voy a exagerar el comentario. Imaginemos que vamos a una tienda de construcción y vamos a comprar bloques. ¿Qué pasaría si encontrásemos bloques de estos, como lo que estamos mostrando aquí en la ilustración, que midan 50 centímetros de ancho por 1 metro de largo por 50 centímetros de alto? Imaginemos las proporciones en este momento, por favor. Para una pirámide de Egipto. Para una pirámide. Pregunta, de pronto aquellos compañeros o compañeras que a lo mejor han tenido o tienen actualmente experiencia en la construcción. ¿Es posible desde el punto de vista del material, de las propiedades del material, poder llegar a tales medidas de un bloque, de las características que estamos hablando? No, pues se sale porque para la instalación es muy complicado. Ajá, primero para la instalación es complejo, pero segundo, ¿qué le podría pasar a ese bloque? ¿Hay riesgo de que se parta? No tanto que se parta, profe, lo que de pronto puede ser al momento de modular un muro. Ejemplo, paneles de 30, entonces obviamente uno con otros, aquí llamamos lo que se llaman las trabas. Entonces, obviamente por las dimensiones sería más complicado. Ajá, a lo mejor habría un poco más de desperdicio. Claro, quedaría más inestable el muro porque no funcionarían las trabas al igual, los endientados no quedarían nunca igual. Ajá, a lo mejor influiría también en la estructura. Tengo entendido que le ayuda a un muro, según el tamaño del ladrillo, es
el espesor que tiene de mezcla y la cantidad de mezcla que él pueda figurar en todo el muro como tal. Exactamente. Y eso le da la rigidez y la manera en que él se puede comportar cuando tienen, ¿qué le digo? Va cargando peso. Cuando va cargando peso. Exactamente. Los materiales tienen propiedades específicas que, obviamente, ya con el transcurso de los años, los expertos en construcción y en estructura han podido decir es que este material solamente aguanta hasta tanto. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, hay uno, creo que a lo mejor ustedes todavía no han visto estructura, ¿cierto? O cálculo estructural o algo así. Creo que todavía no, ¿verdad? Yo en alguna ocasión sí. Y los ingenieros que hay aquí en el Y pues los ingenieros salón. que estamos en el salón, ¿ok? Ya nosotros sabemos que los materiales tienen un comportamiento específico a lo que son los esfuerzos de tracción, esfuerzos de compresión, esfuerzos de flexión. ¿Listo? No todos los materiales se comportan de la misma manera, no a todos los materiales le podemos dar las mismas proporciones porque van a tener respuestas distintas. En este caso, a eso quiero llegar con el ejemplo. Los mismos materiales tienen, digamos, como que un límite para poder realizar una pieza y que esa pieza pueda aguantarme ciertos esfuerzos de compresión, ciertos esfuerzos de tracción o ciertos esfuerzos de tracción, de flexión, perdón, sin llegar a fracturarse o a comprometer la pieza. Es por eso que en el mercado difícilmente, para no decir imposible, difícilmente encontremos un bloque de arcilla cocida que mida 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho por 50 de alto. Porque a lo mejor cuando terminen de coser la pieza e intenten agarrarla, el peso propio de la pieza, los esfuerzos internos, a lo mejor en algún momento terminan fracturándola y dañando la pieza porque el material a lo mejor ya no permite prolongarnos a tantas medidas. Entonces, en este tipo de situaciones, nosotros acudimos a ciertos estándares que ofrecen los materiales también para proporcionar espacios. Hay personas, no todas, hay personas que utilizan como para intentar economizar o hacer un uso acorde de los recursos materiales, intentan proporcionar las dimensiones de los muros en función al tipo de cerramiento que van a utilizar. Ellos dicen, una vez que hayan finalizado el proyecto, es que vamos a utilizar bloques de arcilla que miden 20 centímetros de largo, 15 centímetros de ancho y 20 también centímetros de alto. ¿Listo? Imaginándome el escenario. Entonces, hay muchas personas, muchos diseñadores que en función a esa medida empiezan en cierta forma a modular los espacios para tener la menor cantidad de desperdicio posible. ¿Listo? No siempre esto se ve en las construcciones. En algunos casos hay diseñadores que lo hacen, hay otros pues que simplemente hacen caso omiso. Y pues si hay que recortar o hay que repicar un bloque, pues el albañil, el maestro de obra lo hará, pero el espacio se queda con las medidas diseñadas. Encontramos también el término de proporciones estructurales, algo parecido a lo anterior, pero en este caso ya más relacionado con estos elementos que sí empiezan a soportar cargas o a llevar cargas hasta lo que son las bases de nuestra edificación. En este caso, pues se nos pueden venir a la mente columnas hechas con algún perfil metálico. Aquellas personas, compañeros o compañeras que son ingenieros o trabajan en el campo de la construcción o tienen experiencia en construcción, pueden decir, profe, es que un perfil metálico suele tener un largo específico. Ese largo a lo mejor va proporcionado con la altura de dicho perfil y los constructores o los estructuralistas ya saben que si un perfil tiene una altura específica, no puede sobrepasar una dimensión sin por lo menos tener otro apoyo. Entonces, en este tipo de situaciones se pueden emplear elementos estructurales, en este caso, como lo son perfiles metálicos, para darle dimensiones o proporciones a un espacio. Cuando estamos trabajando con este tipo de elementos metálicos, columnas o vigas metálicas para un espacio,
en la medida en que vaya aumentando la altura, normalmente y desde una forma muy proporcional, va aumentándose el largo, va aumentándose la cantidad de carga que el elemento pueda pasar y también puedo cubrir una mayor cantidad de espacio, es decir, puedo cubrir una luz mucho mayor entre columna y columna. ¿Listo? Entre las medidas o las proporciones más pequeñas vayan siendo, la luz siempre va siendo más reducida. Escuchamos también términos como proporciones prefabricadas. En este caso, se relaciona un poco al primero, en las cuales por un proceso de fabricación, por un proceso de normalización con productores o personas que estén dentro de un gremio o sector constructivo, han empezado a establecer ciertos estándares de medidas para ventanas, para puertas, que a nosotros pues, nos pueden ayudar también a ir dimensionando y proporcionando espacios. ¿Listo? Finalizando este tema de la proporción, estoy casi seguro que en algún momento, creo que lo hemos escuchado, sé que ayer alguno de los equipos, no recuerdo ahorita, se me viene a la mente cuál fue, dijo, profe, es que este edificio, el arquitecto X, porque no me acuerdo exactamente, utilizó para proporcionar el espacio la sección áurea. No recuerdo quién fue, cuál fue el equipo, pero yo creo que lo escuché ayer, si no estoy mal. ¿Listo? La sección áurea, acompañado con las órdenes, las teorías renacentistas, el módulo de Le Corbusier, el Ken, las proporciones antropomórficas. Estas son, digamos, teorías o sistemas de proporción que se han venido desarrollando en la historia. Ojo, no siempre nosotros como arquitectos utilizamos este tipo de teorías para proporcionar nuestros espacios. Hay arquitectos que así los hacen en sus proyectos. ¿Listo? Según lo que ustedes de pronto me comentaron al inicio, en función a lo que vieron en la clase de historia, nuestros espacios hasta ahorita creo que están dentro de esta teoría o este sistema de proporción. Es decir, las proporciones antropomórficas, es decir, medidas del ser humano para la proporción o el dimensionamiento de los espacios. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, ¿alguna pregunta, inquietud o comentario acerca de la proporción? ¿Algo más hasta ahorita? No, profe, todo bien. Listo, muchísimas gracias. Excelente. Finalicemos con esta, la escala. Creo que es la única información que tenemos ahorita para compartir en esta sesión. Mediante el mismo autor, cuando hablamos nosotros de escala, es porque estamos haciendo alusión al tamaño de un objeto comparado con un estándar de referencia o con el de otro objeto. También la escala tiene relación a la manera de percibir o de juzgar el tamaño de un objeto con respecto a otro. Al inicio de esta lluvia de ideas que tuvimos comenzando la clase, hubo un compañero, no recuerdo quién fue, que decía, profe, imaginemos que tengamos en una sala una mesa circular con unas medidas todas gigantescas. No recuerdo quién fue que lo dijo. ¿Listo? En este caso, nosotros, además de empezar a evaluar la situación desde el punto de vista de la proporción, un tamaño de algo en comparación al otro que lo contiene, empezamos a decir es que estas no suelen ser las medidas que nosotros en un estándar manejado casi que en un contexto local podemos encontrar para una mesa circular. ¿Listo? Porque a lo mejor tiene un radio, no recuerdo cuál fue el radio, sé que era un poquito grande, un radio de, no lo sé, 5 metros y que al final tenga una mesa de diámetro de 10 metros, eso es algo gigantescamente grande, ¿listo? Porque estamos en este momento empezando a percibir todo este tipo de dimensiones de elementos en particular y también comparándolos con lo que tenemos alrededor o con lo que pasa a nuestro alrededor en un espacio arquitectónico. Y también, para que no se nos pase, otro compañero también lo dijo, profe, es que cuando escuchamos el término de la escala, lo hemos
trabajado cuando tenemos planos de dibujo técnico y nos dicen es que este plano está a una escala 1 es a 50, 1 es a 100, 1 es a 1000, o es una escala de ampliación 5 es a 1, 3 es a 2. ¿Ok? En ese caso, ¿qué es lo que intentamos nosotros expresar con nuestros planos? Que hay unas dimensiones que hay en la realidad y hay otras dimensiones que se plasman en el dibujo. Creo que eso lo verán más adelante cuando empecemos o cuando vayan a ver la siguiente materia que viene después de bocetación, que es como dibujo técnico a mano alzada. Creo que es esa materia, no recuerdo el nombre ahorita. ¿Listo? Tenemos nosotros una escala gráfica como por ejemplo esta, 1 es a 50. ¿Qué es lo que nos suele decir este tipo de escala? Las unidades en el dibujo son las que se expresan al otro lado, las unidades en la realidad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros marcamos 1 con el escalímetro en el plano, es porque en la realidad eso representan 50 unidades. Pueden ser 50 centímetros, pueden ser 50 metros. Normalmente nosotros como arquitectos, casi que el 100% de las escalas que trabajamos son de reducción, es decir, nos toca trasladar un elemento muy grande como lo es una casa, un hospital, una clínica, a un trozo de papel que es muy pequeño. Y por eso se emplean, en ese caso, escalas de reducción. Bien. Como les decía, no íbamos a ahondar mucho en este tema de proporción de escala, pero es una información pues que siempre me gusta que podamos llevarnos en nuestra mente, de irlas también manejando, porque a lo largo de nuestra carrera esto siempre va a estar, digamos, presente en todos nuestros diseños, en todos nuestros proyectos. Hasta ahorita, compañeros, compañeras, más dudas, más preguntas, más inquietudes, más comentarios hasta este momento. No, profe, ninguna. Yo no. Bien. Claro. Excelente. Vamos entonces, digamos, como a esta segunda parte. ¿Listo? Yo acá he creado unas salas de reunión en la herramienta de videoconferencia que tiene Google, que se llama Google Meet. ¿Listo? Yo he creado, bueno, como lo hice con la mañana, pues tengo 10 salas, pero nosotros utilizaremos solamente 8. Yo voy a copiar esta información en el chat y cada equipo va a entrar a su sala correspondiente. ¿Qué vamos a hacer ahorita en estas microsalas? Ojo, no vamos a cerrar la llamada de Zoom. ¿Listo? Nos quedamos aquí. ¿Qué vamos a hacer en esas salas de Google Meet? Primeramente, aquellos equipos, perdón, que ya hayamos o consideramos que ya terminamos esas tres proporciones, esas tres, ahí se me fue la palabra, composiciones, las vamos a volver a compartir con el equipo y la van a compartir con mi persona. ¿Listo? Yo la voy a observar. No voy a tener el micrófono abierto porque lo más seguro es que el audio, como yo también voy a abrir las 8 salas de manera simultánea en mi computador, si yo hablo algo para el equipo 1, lo más seguro es que el 2, el 3, el 4, el 5 y todos los demás puedan escuchar lo mismo y no quiero que empecemos a mezclar la comunicación. Entonces, yo simplemente les escribiré por el chat algunas de mis apreciaciones. ¿Listo? Adicional, para aquellos compañeros, para aquellos equipos de trabajo que todavía estamos en el proceso de ir terminando, de finiquitar lo que es nuestras composiciones que empezamos el día de ayer, vamos a utilizar estos minutos ahora de lo que queda de nuestra sesión del día de hoy para terminar de decir, listo, creo que nos sentimos satisfechos con estas composiciones, cumplimos con los criterios, tenemos propuestas distintas y adicionalmente son desde el punto de vista visual, atractivas, llamativas e impactantes. ¿Listo? Bien, vamos entonces a copiar por acá. Ya sabemos, voy a copiar solamente de la 1 a la 8. Y la voy a pasar en este momento
por acá, por el chat. Lo más seguro es que cuando entren empiecen a decir, es que todavía el anfitrión no le ha dado acceso. ¿Listo? Como mi persona fue la que lo creó, pues yo tengo que empezar a abrir cada una de las salas. ¿Listo? Pero es lo que voy a hacer en este momento. Como les decía, yo voy a silenciar el micrófono porque ese audio posiblemente se empiece a compartir en todas las salas y la gente va a decir, bueno, ¿qué me está diciendo el profe? Si parece que está hablando disparates. ¿Listo? Entonces, Profe, en la sala se puede compartir pantalla, qué pena. sí, alguna de las personas, algunos de los integrantes puede compartir pantalla. Estas salas de Google Meet, si no estoy mal, tienen la herramienta que se llama el nombre, ¿cómo es? El Jamboard, creo que se llama así, que es como una pizarra en blanco donde también pueden marcar. O en última instancia pueden hacer también lo siguiente. Alguno de los integrantes puede abrir un documento en PowerPoint, aquella persona que esté conectada con un computador en PowerPoint, y acá pueden empezar a crear las medidas con los tamaños como lo hemos pedido en las especificaciones. ¿Listo? Sean cuadrados, sean circunferencias, sean de pronto, no tenemos triángulos, sea el otro cuadrado más pequeño. ¿Listo? Aquí mismo también pueden hacerlo momentáneamente de manera digital para tener como que lo previo, es decir, similar a lo que estuvimos haciendo la noche de ayer, y luego, ya después, aquella persona que tenga los materiales lo va a intentar armando. ¿Listo? Bien, voy entonces yo a ir empezando a abrir las salas para que cada equipo vaya entrando. Déjame hacerlo de acá. Listo. Comienzo con la sala número 1. Cerramos esto, esto. Listo, sala número 1. Voy a silenciar mi micrófono. Perfecto, no ha entrado todavía nadie. Sala número 2. Sala número 2. Listo. Perfecto. Voy con la sala número 3. Sala número 3, abierta. Sala número 4. Listo. Sala número 5. Sala 5 lista, no hay nadie. Sala número 6. Sala número 6 lista. Sala número 7. Profe, yo no he podido ingresar. Regálame un segundito. 7 lista y sala número 8. Ya voy a empezar a darle ingreso otra vez desde la sala número 1. Perfecto. ¿Listo? Voy por aquí entonces. En la 1 creo que no hay nadie esperando. Pues nosotros estamos ahí, pero no podemos ingresar. En la 1 pues lo vi, ahora sí llegó Diego. Okay. En la 3 ya dimos acceso. En la 4 ya dimos acceso. En la 5 dimos acceso también. En la 6 no hay nadie así. ¿Ya? En la 7 ya entraron. Y en la 8 no hay nadie esperando en la 8. Ahora sí. Perfecto. Muy bien.
Perfecto. No, parcerito, yo no puedo entrar ni a la sala, ni al patio, ni a la cocina. Sí, ahora sí me dio risa. ¿Saben cómo hacerlo? Porque yo no puedo. Compañeros, pues yo ingresé así, lo que mandé por el chat, yo piqué el link y automáticamente me abrió la sala. Antes estoy en la sala. Ahí No sé, te pues en sale el como, ahí te sale como esperando que el profesor le dé la orden para que pero puedan entrar. dice subsalas trabajo en Google Meet, Ya. equipo 1 y equipo de ahí hasta el 8. Entonces, por equipos, ¿o qué? Sí, por el equipo, tú entras al equipo. Yo, por ejemplo, por parte de mi equipo 1 link, no me dejó.
Muy bien, compañeros, seguimos por acá, finalizando nuestra sesión de hoy. ¿Cómo estamos? Bien perdidos. Perdidos, uy, esa palabra a mí no me gusta. No, mentira. No, No, vamos no. bien, sino que Por lo se menos las ponen volante pantallas que por... lograba ver ahorita no se veían perdidos, honestamente. Ah, Solo uno de los últimos equipos, no recuerdo cuál era, si era el 7, el 8, el 6, por ahí, había unas composiciones en lo que iban pasando por coger el teléfono o algo, que se veían un poquito dispersas, las figuras, ¿ok? Hay que empezar a integrarlos más y que no parezcan simplemente papelillos de una piñata que se cae, ¿ok? Que tengan intención y que tengan unidad y armonía al final. Pero en cuanto al ejercicio, vamos bien. Como les decía, no podía hablar porque literalmente estaba escuchando, era algo así como el efecto del profesor X de los X-Men, que podía escuchar a todas las personas, así los tenía todos, literalmente. en ¿Listo? versión Dios estaba usted. Uy, eso estaba a un nivel elevado. Ok, no, mentira. ¿Listo? Pero hasta ahora me pareció bastante bien. Hay unos compañeros que estaban utilizando el programa de AutoCAD, otros estaban utilizando PowerPoint, otros lo estaban trabajando con el teléfono. No importa el recurso, lo que va a importar es el resultado. ¿Listo? Bien, compañeros y compañeras, ahorita nos toca hacer una pausa de fin de semana largo, a seguir trabajando, a seguir puliendo estas 3 composiciones. El martes las vamos a ver en físico, ¿listo? En el salón, vamos a ver cómo les quedó. Van a intentar venderme sus composiciones a ver si yo las compro. Me voy a llevar la chequera con el esfero negro, ¿listo? A ver qué tal. Listo, profe. Profe, entonces para el día martes es por decir los 3 ejercicios que tenemos ahorita, ya plantearlos bien, llevarlos y lo que nos dijo, decir qué uso va a ser esa composición, para qué uso va a ser. Sí, para que uso, venderle la idea. por lo menos como ustedes pudiesen hasta ahorita lo que la composición a ustedes les transmite. ¿Listo? Decir, que un digan, ejemplo. yo creo que esta composición a mí se me parece a una un universidad. conjunto de apartamentos. Yo estoy imaginando. ¿Listo? Listo. Okay. Y me tienen que decir por qué, profe, porque a mí por lo menos me da la sensación que esto fuera esto, que esto fuera esto y esto sería esto otro. Bien. Dios mediante, este sábado, ya para cerrar, creo que compartiré con los representantes de equipo otros materiales que iremos utilizando en las próximas sesiones, ¿vale? Para que los preparemos y vamos a trabajar otras composiciones. Al final van a ser, creo que unas 5 composiciones por equipo. ¿Listo? Es un ejercicio similar, pero con características y exigencias diferentes, ¿vale? Entonces, por ahorita nos toca hacer una pausa. Nos encontramos el próximo martes, Dios mediante, en la universidad. Y les deseo a todos que tengan un excelente fin de semana, que se cuiden mucho, que Dios los bendiga y a seguir trabajando con taller. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Descanse. Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. No, Hasta luego, profe. Hasta luego.